Listo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente saludarlos, desearles un excelente inicio de semana. Vamos a continuar con nuestra charla sobre las redes sociales, plataformas digitales y los elementos probatorios. Me da mucho gusto saludar a quienes ya se incorporaron a la plataforma y también van encendiendo su cámara. Gerardo, muy buenas tardes. Luis Fernando. Abel, ¿qué tal? César, muy buenas tardes. Yareli, igualmente, gusto saludarte. Y bueno, pues iniciamos nuestra charla. Hoy voy a ponerles una presentación para darle un poco de forma a nuestra charla del día de hoy. Bueno, iniciamos entonces nuestra plática. En la clase anterior habíamos llevado a cabo una serie de reflexiones en torno al Internet, a las plataformas digitales, a las redes sociales y sobre todo habíamos visto un poco esta especie de reflexión que la utilización del Internet vino a generar una revolución del conocimiento, una transformación de las conductas y de la manera como interactuamos en la sociedad. Y decíamos que a partir de este nuevo esquema de comunicación que tenemos, pues también fue necesario que los partidos políticos adecuaran su mecanismo de comunicación política con la población a partir de justo de las plataformas digitales. El modelo de comunicación política en México ha ido variando un poco. Tradicionalmente, los partidos buscaban estos espacios de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión para poder difundir sus plataformas electorales o tener la oportunidad de generar un intercambio de ideas con distintos grupos y de esta manera a veces los mecanismos de difusión de los mensajes de los partidos políticos pues no eran tan, digamos, tan eficaces para poder lograr sus objetivos. Recordamos que por ahí de los años 80 los partidos tenían un espacio en la radio y la televisión, un espacio común, y ordinariamente se transmitía por ahí de las 12, digamos 1 de la mañana, 2 de la mañana, así que pues realmente el único foro al que se le podía llegar pues eran los desvelados, ¿no? Los que iban llegando de la fiesta y todavía encendían la televisión un ratito como para dormirse, y pues lo único que había justamente era estos, entre la bombita de Andrés García y los programas de partidos políticos, bueno, pues era lo que se podía ver en la madrugada. Posteriormente, los partidos insistieron mucho en la necesidad de generar condiciones reales de competencia, equidad en los comicios, y empezaron a buscar cuáles eran estos espacios de comunicación. Así que la radio y la televisión finalmente fue el factor fundamental para poder difundir pues los mensajes que los partidos políticos querían. Sin embargo, la compra de espacios en estos dos instrumentos de comunicación pues eran muy, muy altos. Y los partidos no tenían ni los recursos, ni tampoco las radios y la televisión. Las concesionarias tampoco tenían mucho interés en estar difundiendo más que a los partidos que realmente les podían representar una utilidad muy importante en la parte económica y en la parte política. De esta manera, pues los partidos pequeños no tenían mucho acceso a radio y televisión, y cuando lo tenían, pues eran en espacios muy, muy, digamos, donde no había un gran impacto como en los modelos de AA, AAA.
¿no? Donde realmente hay una mayor fuerza de comunicación. Posteriormente se trató de manejar la posibilidad de que hubiera, digamos, un precio común para los spots, y este precio lo empezaba, digamos, el Instituto Federal Electoral o INE, justamente a partir de los acuerdos, empezó a ver la manera de cómo transformar este modelo de comunicación política al efecto de que no hubiera un desequilibrio, y no solamente por el número o por el dinero o por la cantidad de spots que pudieran difundirse, sino también por la calidad del contenido de los spots. Y esto, pues evidentemente, hacía unas diferencias muy notorias, porque pues no era lo mismo mostrar a un candidato, ¿no? Imaginemos a Abel Vargas como nuestro candidato, ¿no? Hasta con una pose firme, fuerte, el puño y con un paneo que se hacía a los asistentes, pues digamos haciendo vítores, ¿no? Y la gente encendida totalmente. Y de otra parte podríamos ver a un candidato en el mismo tiempo, con la misma duración de cobertura, pero un candidato en el que se le notara los vellos de la nariz, la papada, ¿no? Una verruga, una voz temblorosa, ¿no? Una mano que no es firme. Y entonces, bueno, pues lo que dice el mensaje en ambos candidatos, pues es un candidato que es fuerte, es un candidato echador para adelante, valiente, y el otro, pues que es un candidato muy débil, un candidato hasta tal vez enfermizo, que tiene poco cuidado con su aseo personal, etcétera. Y de esta manera los contenidos de los programas de radio y televisión, pues evidentemente trascendían, y no necesariamente a partir de los tiempos como tal. Y bueno, pues llegamos finalmente a un modelo en el que radio y televisión son propuestos, otorgados como tiempos oficiales por parte del Estado, y la única autoridad que puede administrarlos es el Instituto Nacional Electoral. A través de ciertos, digamos, de un acuerdo en el que se establecen digamos, los tiempos que le corresponden a cada partido, ellos tendrán que presentar en medios electrónicos, pues, los spots. Así que ni siquiera hay un proceso de análisis sobre los contenidos, es decir, no hay una censura previa, y los spots salen como son programados, como son enviados. Ahora bien, si existiera alguna queja sobre este tipo de spots, bueno, pues la unidad de lo contencioso electoral tiene la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento especial sancionador, es decir, abrir un procedimiento en el cual se respete el debido proceso legal, se le dé aviso a la parte denunciada. Una vez reunidas las pruebas, se determina si es viable admitir el asunto, y ahora sí emplazar a la parte denunciada para el efecto de que dentro del procedimiento pueda defenderse. Y una vez agotado el mismo, bueno, pues llevar a cabo la resolución. Durante este procedimiento es posible que también, junto con la denuncia, se pidan medidas cautelares. Y estas medidas serán resueltas por la Comisión de lo Contencioso, la Comisión de Quejas de la propia autoridad, del propio Instituto Nacional Electoral, y digamos, la idea central es tratar de limitar la difusión del contenido de ese spot publicitario, dado que puede estar afectando la democracia, o en su defecto, a lo mejor estar solicitando el voto, por ejemplo, de una manera anticipada, y de esta manera, bueno, se puede llevar a cabo un mayor control de los efectos de esta comunicación política. Y las impugnaciones a las medidas cautelares, pues serán conocidas por la Sala Superior, quien determinará lo conducente, y la Sala Regional Especializada conocerá
del procedimiento especial sancionador en lo que concierne también a este modelo de comunicación política. Hasta aquí, Luis Fernando, ¿alguna duda, inquietud sobre cómo funciona este modelo? Todo claro hasta ahora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, aquí ahora lo interesante es abrir un poco el micrófono para ver quién quiere participar, para debatir qué pasa en esta parte de entre lo público y lo privado. Es decir, ¿por qué tenemos esta necesidad de difundir lo que comemos, dónde estoy, con quién voy, dónde vacaciono, qué tipo de vacación me gusta hacer, ¿no? Es más, les digo, si me encuentran por ahí, salúdenme, voy a estar en este restaurante. ¿Por qué queremos comunicar tanto? ¿De dónde sale esto? Pero al mismo tiempo nos da mucho miedo de que esa información pueda ser utilizada de una manera inadecuada. Y entonces suponemos que nuestra información debería privilegiarse solamente, digamos, su difusión debería privilegiarse solo para personas muy cercanas a nosotros, a la familia o a algún par de amigos. Sin embargo, cuando subimos esta información hasta de qué desayunamos o qué nos duele, qué escuchamos, pues parece como todo lo contrario, ¿no? Como si tuviéramos esta gran necesidad de comunicar. ¿Por qué esta contradicción entre esos datos son muy míos, sin embargo, los abro, digamos, como si fuera bula papal, son válidos para la ciudad y para el mundo? ¿Quién quisiera opinar al respecto? Yareli, por favor. Creo que tuvo un problema ahí de conexión. Vamos a esperar. Ya está de nuevo. Adelante, Yareli. Sí, maestro, perdón. Pues yo creo que igual ahí sería bueno apuntar un poquito al tema de los influencers, ¿no? De que necesitan, o más bien no necesitan. Yo creo que esa figura nace a partir de que se busca que en un sector o en un grupo de gentes alguien o una persona que sería quien ha estado publicando o algo, fije una cierta credibilidad o criterio respecto de un tema, ¿no? Entonces yo creo que surge desde ahí, o sea, de decir, bueno, busco la aceptación de este grupo de personas, ya sean mis amigos, familia o algún otro círculo, esto publicando o haciendo repetitivo inclusive en la información que subimos, justo para, como lo digo, pues que un grupo de personas pues fije una credibilidad respecto de lo que nosotros proponemos, opinamos o decimos en nuestras redes y que también pues puede llegar a ser a lo mejor importante en la toma de algún tipo de decisión. Por ejemplo, ¿no? Por decir alguna de las cosas, el de, yo me tomé tal medicamento para bajar de peso y me ayudó en una semana bajé 10 kilos, ¿no? Y como lo hago de forma repetitiva, y a lo mejor me tomo fotos y se ve el cambio radical, pues eso pudiera pensarse que es real y influye en la credibilidad de la gente. Gracias, Yareli. Oye, pero fíjate que en esta gran dicotomía que existe entre lo público y lo privado, hay veces que hay un exceso de información o hay un deseo de informar, por ejemplo, y en cualquier plataforma, ¿no? Pero yo puedo ver en Facebook, por ejemplo, veo fotografías que suben de un cumpleaños y con quién estoy y dónde estoy. O, por ejemplo, si estoy paseando y entonces en unas vacaciones y veo más o menos el nivel vacacional que tengo, por ejemplo, los destinos que tengo, el tipo de ropa. Y esto evidentemente, pues para quien quiere hacer mal uso de esta información privada, por ejemplo, la identificación de mis amigos, de mis familiares, de mis hijos, de mis papás, pues podría ser mal uso. Esto es, a veces hemos entendido que estar en lo público, estar en lo público es más o menos como tratar de dejar abierta tu puerta,
la puerta de tu casa y pues cualquiera puede entrar a conocer tus fotografías, lo que hay en tu refri, absolutamente todo, hasta el perrito. Pero ¿de dónde sale esta gran necesidad que tenemos de comunicar, Yarel? Pues considero que pudiera llegar a ser, pues no sé si una moda, o pudiera llegar a ser, pues parte de la forma en que actualmente la sociedad se comunica, ¿no? Como bien lo dice, a través de las redes sociales podemos decir dónde estamos, qué hacemos, a lo mejor en otro tipo de aplicaciones mostramos lo que son fotografías, opiniones, entonces yo creo que forma parte de la nueva forma de comunicar o interactuar en sociedad, ¿no? Porque inclusive a lo mejor estamos en la mesa, pues cada quien con su teléfono, ¿no? Está interactuando. Pero fíjate, tal vez, yo sé, Yareli y todos los demás, está abierto el micrófono para que quiera participar. Me parece que hay información, por ejemplo, que yo ni siquiera le platico a mis amigos de la oficina o mis compañeros de la oficina, ¿no? Porque creo que, no, qué pena decirles que voy a salir de vacaciones a tal lugar. Pero por aquí, como dices, a la hora de la comida, del café, tengo el celular y ahí mando la información, ¿no? Presumo dónde voy a estar, presumo lo que voy a hacer o lo que ya no voy a hacer. Y esto genera en esta dicotomía un problema porque tampoco podemos controlar esta información. Y luego exigimos que las empresas no ocupen nuestra información para otros fines. Por ejemplo, algo que se llama la hipersegmentación. ¿Alguien ha escuchado este término? César. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Tienes acceso a tu micrófono, César? Perdón, maestro, pensé que me estaba hablando. Sí, sí, sobre la hipersegmentación. ¿A qué se refiere el concepto? Tengo entendido que se refiere a tomar la información que se sube en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y generar perfiles respecto de esa información. Es como lo que hace Facebook, ¿no? Facebook, realmente uno de sus negocios es ese, ¿no? La información que obtiene lo utiliza para el mercado, ¿no? Para vender información que en ese sentido es lícita, ¿no? Porque preferencias, etcétera, para que yo pueda ofrecerte tal vez comerciales de tal empresa, ¿no? Que quiere promocionarse. Entonces, Facebook genera esos perfiles respecto de esa información que nosotros vamos, obviamente, subiendo a las redes sociales, incluso de nuestros gustos, fotografías, lo que nos gusta hacer, etcétera. Y, por ejemplo, por eso es que la información que a nosotros nos llega a veces cuando, no sé, un correo electrónico o en el mismo Facebook, el tipo de publicidad que nos llega es respecto de cuestiones que nos interesan, ¿no? Claro. Entonces, ahí. Claro, gracias, César. Adelante, Yareli, nuevamente, por favor. Coincido con César, nada más que sí, yo creo que ahí igual podríamos indicar que el mismo algoritmo va, pues agrupando, ¿no? Ese tipo de interés donde se van fijando como que las minorías, es decir, si nosotros buscamos a lo mejor respecto de información de un equipo de fútbol, a lo mejor nos saldrán otros grupos en donde podemos unirnos a la porra o cositas así, ¿no? Donde tenemos interés y que también tienen que ver, como lo dijo César, con temas de marketing en sectores, ¿no? Creo que en un marketing se realizan lo que son estudios previos para poder fijar lo que son grupos que comparten ese mismo interés o actividades y que les pueda gustar, ¿no? Y en redes yo creo que funciona mucho con el tema del algoritmo,
O sea, que exista un algoritmo que pueda ver cuáles son tus intereses, qué buscas. A lo mejor si buscamos, como lo decía, de partidos de fútbol, o equipos, perdón, de fútbol, decir, a lo mejor hay tales páginas de fútbol o cosas de interés que pudieran compartir en un sector de personas que interactúan en esta red. Claro. Efectivamente, Yareli y César, este concepto de la hipersegmentación de la información lo que hace es empezar a tomar algunas muestras de tu información y a través de diversos algoritmos va generando como una especie de folder, como una especie de archivo de cuáles son tus gustos, tus preferencias o lo que no son tus preferencias, tu edad y tus datos, y sobre ello va generando un perfil determinado y nos genera un perfil a todos nosotros. ¿Qué tanto nos puede conocer este algoritmo o esta inteligencia artificial? Bueno, pues imaginemos las veces que hemos abierto el Internet, por ejemplo, para preguntar el costo de un vuelo de México a Barcelona, de la Ciudad de México a Barcelona. Y ahí empezamos a investigar un ratito y resulta que después en los comerciales de Google, en tus correos electrónicos, en tus redes sociales, por alguna razón muy extraña te empezará a llegar información acerca de España o de otro vuelo, ¿no? Otros destinos. ¿Por qué? Porque ya tu segmentación de información habla de que tienes deseos de viajar o que te gusta viajar, por lo pronto, ¿no? Y lo que decía nuestra compañera, bueno, también puede ser que junto a el deseo de viajar, por ejemplo, puedan ligar el tema de compra de maletas. Pero si yo no le hago el caso de compra de maletas, bueno, pues el algoritmo empezará a bombardear un tipo de información, por ejemplo, un viaje que me lleve, por ejemplo, a la renta de un avión privado, por ejemplo, ¿no? Me pone como opción renta de un avión privado. Si yo le pongo que sí, aunque sea por curiosidad, pues esta segmentación de información me va a colocar en otro estatus dentro de esa plataforma. Así que seguramente junto al avión vendrán relojes caros, bebidas caras, compañías caras, ¿no? Digamos de gama alta, y al rato vendrán marcas de automóviles y me va segmentando de tal manera que podría tener ya grupos muy definidos de acuerdo a la información que nosotros estamos manejando. Pero ahora imaginemos que llega a tal grado el bombardeo de información que yo decido o sí comprar el boleto de avión o sí decido comprar o por lo menos investigar más acerca de estas compañías de aviones privados o de tiempos compartidos hasta el punto en que lo compro, ¿no? Pues entonces, digamos, palomeado ya el sistema, funcionó como dice César, ya llegó una serie de comerciales, de publicidad, hasta que vieron dónde sí podía yo comprar. Y terminé comprando algo que a lo mejor no era un viaje, pero terminé tal vez comprando ropa para el verano, por decir algo. ¿Qué pasa si esta información o esta hipersegmentación busca posicionar marcas como la de un partido político? Bueno, pues si yo voy colocando, voy abriendo cierto tipo de información, al mismo tiempo me llegará y poco a poco estaré yo investigando si hay alguna información que me gusta y esto me va generando un perfil determinado. De tal manera que si a mí me caen mal los de la izquierda, pues seguramente voy a tener tapizada de información sobre centro y derecha. O viceversa. Bueno, incluso si me cae mal la izquierda, tendré demasiada información, ¿no?, de los errores que comete la izquierda o sus ideologías. Y lo mismo pasa con los centro o pasa con la derecha. O con personajes de estos partidos políticos. Por decir algo, imagínense que imaginen que el gobierno de un país está determinando vamos a pensar aquí en México, si se separa Nuevo León de México y se anexa a Estados Unidos.
Bueno, pues veamos qué tipo de información o desinformación segmentada puede llegar al punto de decidir si un país, ¿no? termina, o si una población termina adoptando ideas o decisiones que ordinariamente pareciera que no las iba a tomar, como por ejemplo esta posibilidad de que un Estado fuera, si es que jurídicamente fuera posible, bueno, pues dejara de pertenecer a la federación, por ejemplo, o que un país saliera de la comunidad europea, como fue el caso de Inglaterra a partir del Brexit. Entonces tenemos ya casos mucho más interesantes y más complejos en donde se contratan a compañías que se dedican justamente a llevar a cabo esta hipersegmentación. A partir de tus ideas, pues vas obteniendo cada vez más información, abres nuevos links que te llevan a ciertos puntos y a partir de ahí te define el algoritmo, como si, por ejemplo, estuvieras muy interesado en que Inglaterra se separara de la Unión Europea. Si tienes muchas dudas o probablemente estás en contra de ello. Y si se contrata Cambridge Analytics, por ejemplo, para obtener en una posible votación futura, en un 6 meses o en un año, en una consulta popular, bueno, es muy probable que nuestro subconsciente o que estén trabajando con él y realmente no nos estemos dando cuenta, pero que al final del día vamos a terminar perfilados hacia votar, por ejemplo, la salida del Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Bueno, pues esta empresa, Cambridge Analytics, tiene unas grandes demandas en el mundo porque ha intervenido para la decisión de gobiernos, para la decisión de elecciones, o para la decisión también de consultas públicas, consultas populares hacia un punto determinado que ordinariamente a lo mejor la gente no sabría, pero que va taladrando un poco esa mente hasta el punto que terminas comprándole a Liverpool, al Palacio, o votando por cierto partido, o no por cierto candidato, como fue en el caso de Hillary Clinton contra Donald Trump. Por eso es que hay una comisión en el Senado de Estados Unidos que sigue investigando la influencia indebida que provocó esta empresa, Cambridge Analytics, para poder, generar una animadversión hacia la candidata del Partido Demócrata, no tanto que votaran a favor de cierto candidato, pero pues como es un sistema binario en el que votas por uno o por otro, pues evidentemente si Hillary Clinton no representaba un interés importante para la población, pues lo más lógico es que fueran a votar por el candidato republicano tal como pareció en esas elecciones. Ahora, por ejemplo, vemos que, ¿hasta dónde puede llegar Gerardo Muñoz? ¿Hasta dónde crees que llegue este tema de la información segmentada o hipersegmentada? Micro, es como si fuera como un cirujano con una precisión, pueden ya identificar qué es lo que más le gusta o no le gusta a Gerardo Muñoz, si es que has estado en las redes sociales. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Pues ese punto me lo he preguntado varias veces, maestro, y creo que no sabemos hasta dónde se pueda llegar. Lo que sí puedo decirle que me ha tocado es que ha llegado unos momentos en los que estoy pensando algo, ¿sí? Y inmediatamente me empieza a llegar propaganda de cierta cuestión, es decir, no recuerdo a lo mejor si lo expresé mentalmente, pero sí hablé, porque me llega de repente la cuestión de reflexionar, carajo, ¿por qué está pasando aquí? Pero
pues no dije nada, ¿me están leyendo la mente o qué pasa? Entonces, sin entrar a cuestiones de teoría de la conspiración, creo que este tema es bastante, no sé, bastante oscuro hasta cierto momento, no sé cómo llamarle, no le advierto el límite, o sea, es una cuestión que, como siempre, ¿verdad? Las tecnologías van rebasando al derecho, pues nos vamos quedando rezagados y obviamente esta participación de estos elementos de la tecnología de las redes en los procesos electorales, por ejemplo, pues van a tener unos alcances que a lo mejor a veces no alcanzamos a imaginar. O sea, es un tema, la verdad, a mí se me hace un tema bastante, bastante complicado, si se podría decir, porque estamos rezagados, maestro, así lo advierto. Es decir, si tenemos la idea o llegamos más o menos a imaginarnos que este tipo de dispositivos y procesos o herramientas que están manejando en diversos lugares, ¿verdad? Nos pueden manipular de una forma así tan rara, tan preocupante. Pues, por ejemplo, en los procesos, como lo estamos manejando ahorita, se me hace una cuestión delicadísima. Claro. Y no veo los límites o los alcances para poderlo frenar. O sea, hasta se me pone la piel chinita nada más de pensar. Sí, bueno, imagínate, como bien decías, parecía que estabas pensando o hablaste y de pronto te llega información y te dices, órale, ¿no? Que hay micrófonos acá. Bueno, puede ser que eso lo hayas solicitado, esa información en la mañana y 3, 4 horas después, cuando te conectas y esto, seguramente tu mente, ¿no? Cuando tienes este espacio, digamos, no de búsqueda de información, sino de distracción, de relax, un ratito en la oficina, como tomarte un café, es el momento que tomas tu celular y en el momento que activas, ¿no? Tu red social o empiezas a buscar, a lo mejor el algoritmo te reconoce y ¡fum! Te manda la información en ese momento porque sabe que es el momento adecuado en que lo vas a escuchar, lo vas a atender, lo vas a ver, ¿no? Y bueno, pues de ahí te puede enamorar, te puede convencer, porque además conoce o nos conoce, Gerardo, aún en nuestros pensamientos más oscuros, de la madrugada, de los temores, ¿no? De posibles enfermedades que dices, ay, Chihuahua, voy a buscar en internet, este granito está medio raro, ¿no? No va a ser un tumor y que bueno, pues todo eso lo va capturando el algoritmo o los algoritmos y va determinándote un perfil determinado, ¿no? Bueno, pues imaginemos, Gerardo, que tú y yo queremos desestabilizar a un gobierno por alguna razón que nos interese, de acuerdo a no tuvimos los contratos o a lo mejor nos están presionando con el SAT o no nos interesa este gobierno. Imaginemos cualquier cosa que pase por nuestra mente, ¿no? Y tú y yo somos socios para lo bueno y para lo malo. Así que, por ejemplo, vemos que viene el tema de la pandemia, ¿no? Un mal manejo de la pandemia ya estamos viendo, bueno, y que sabemos que lo único que podría ayudar a la humanidad, pues es el tema de las vacunas. Imaginemos que tenemos la información necesaria para empezar a llegar a Abel y a Luis Fernando, que siempre tienen dudas, ¿no? Han tenido dudas sobre, o a lo mejor son muy sensibles a este tema de lo médico, ¿no? A lo mejor le gusta más lo holístico
que lo estrictamente médico, ya sabes, de patentes y estos, ¿no? O que son gente que ha tenido, que ha demandado a los seguros, que ha demandado hospitales. Y entonces tú y yo contratamos a Cambridge Analytics o a otra y empezamos a mandar información de la antivacuna. Es decir, que las vacunas son lo que están matando, lo que está enfermando a la población, las vacunas. Y luego que nos van a introducir un chip con la vacuna y que con ese chip, Gerardo, nos van a controlar, ¿no? Van a controlar la humanidad y que con esto ya la mitad de la humanidad, bueno, ¿de qué manera? Estoy casi seguro que todos tuvimos información de los antivacunas. Y además había grupos específicos, como decía Yareli, grupos específicos ya de debate, discusión con médicos acerca de los problemas de las vacunas, en contra de las farmacéuticas y del monopolio y de lo bueno y de lo malo que siempre ha habido en el mundo y sobre todo con ese tipo de empresas. Y bueno, podemos llegar a desestabilizar si es que el gobierno es más o menos débil, ¿sabes, Gerardo? Pero bueno, pues si nos vamos contra Estados Unidos, bueno, pues está medio cañón, a no ser que de plano nos lleguen con una lana y digan cállense y ya logramos el objetivo. Ahora, imaginemos, Gerardo, que se trata de un grupo que no le gusta, ¿cómo se llama? No le gusta que esté entrando gente a su país. ¿Por qué? Porque ya cambió la fisonomía de su gente. Yo siempre pongo el caso de, por ejemplo, la selección de Francia. Yo me acuerdo que en el Mundial del 86, que compré mi álbum del Mundial y que además en Tlaxcala estuvo hospedada la selección de Francia, en aquel entonces que era así como mi sueño, pues era un chavito de secundaria. Y entonces me fui vendiendo llantas y botellas y periódicos y cualquier cosa que podía para juntar lana de irme un fin de semana al hotel donde estaba la selección. Pues estaba Michel Platini, por ejemplo. Y bueno, pues lo importante de esto es que yo recuerdo mi álbum de esa época y probablemente había 2 jugadores afrodescendientes y todos los demás pues tenían como esta idea de lo que nos imaginábamos a los franceses. El último mundial, todos los franceses, todos sin excepción, jugadores del fútbol, pues te parecía que tenían esta afrodescendencia. Es decir, es un cambio de identidad, y lo habíamos platicado el otro día sobre la idea del comunitarismo, la filosofía del comunitarismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en Alemania nosotros, Gerardo, tú y yo, empezamos a tener problemas porque ya no hay, ¿cómo se llama? A lo mejor se están acabando los recursos para poder tener un adecuado sistema de salud, como tú y yo lo teníamos antes, que era, la verdad, más o menos, pero estaba bastante bien, y ahora hay una deficiencia brutal. O, por ejemplo, el sistema educativo o el sistema de pensiones, ¿no? Y de pronto ya vemos que Francia aumenta la edad para ser pensionado y Alemania va por las mismas. Y entonces tú y yo habíamos diseñado una vida, ¿no? Y que sabes que a partir de los 50 el último jale, y ahora resulta que a los 50 no, que ahora tienen que ser hasta los 60. Pues dices, no man, o sea, no, porque ya me rompieron el esquema, ya no funciona así, pero sigues dejando abierta la puerta para la inmigración. Entonces, ¿qué tal que nos llega información a ti y a mí de las cosas malas que están haciendo los inmigrantes? O que probablemente los inmigrantes no están teniendo los cuidados adecuados y son los que están transportando el virus. Bueno, pues puede ser que grupos con ciertos intereses muy importantes, muy grandes y muy extraños también, o muy ocultos, puedan llegar a desestabilizar, por ejemplo, políticas de puertas abiertas para la inmigración. Y entonces, en la próxima consulta popular, donde vamos a ver si sigue con la acción de gobierno
en ese entonces de Angela Merkel, de Puertas Abiertas de Alemania, pues empiezo a desestabilizar. ¿Por qué? Pues porque tengo otros intereses. ¿Por qué? Porque se va a reelegir Angela Merkel, ¿no? Hay que decir que no. Bueno, pues la hipersegmentación me sirve para eso. O, por ejemplo, problemas que tiene Estados Unidos en este momento, que ha analizado que los actos terroristas, digamos, los últimos actos terroristas o los actos terroristas modernos, no son provocados por personas que llegaron al Islam, ¿no? Y que en determinados territorios del Islam fueron preparados mentalmente, físicamente, para poder llevar a cabo los actos terroristas. No, digamos, eso era lo tradicional. Hoy, la influencia de las redes sociales está pegando de tal manera que son los propios norteamericanos que están digamos, en posibilidad de llevar a cabo actos terroristas en contra de su propio país. ¿Cómo? Bueno, porque este tipo de información viaja en lo que le llaman la red oscura, ¿no? La que sabemos que existe, pero normalmente, pues nosotros no tenemos acceso a ella, ¿no? Que es donde se comunican los grupos terroristas, los hackers, donde hay tráfico de personas, de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? De la parte que le llaman oscura del Internet. Bueno, si un chico hoy que está teniendo ganas de ver una página de diversión para adultos o de entretenimiento para muy adultos a las 3 de la mañana, pues es probable que le esté llegando más información, ¿no? Una plataforma de citas, una no sé cuál, ¿no? Venta de productos, ¿no? Le va llegando lo mismo que quería yo ir de viaje a Barcelona, me vaya a llegar cualquier cantidad de este tipo de información. Si yo le doy un link, entro a uno de estos links, pues es evidente que la segmentación de la información me colocará en un folder. Y si de ahí entro a otro y a otro y a otro, pues es probable que me coloque ya en un tipo de información muy fuerte como la de invitación a generar actos terroristas. Por ejemplo, videos donde vienen donde vienen probablemente la muerte de algún periodista australiano, ¿no? La decapitación. Y si dice, ay, hoy está muy fuerte eso, pero está bueno, ¿no? O cómo andan con las armas, paseándose, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas redes, digamos, estas plataformas me van a colocar como en un cliente frecuente de este tipo de información, hasta el punto que el bombardeo de la información me llevará a comprar un vuelo, votar por un partido, apoyar o no cierta acción de gobierno, o me llevarán por zonas más complejas, como la de los retos que puede implicar la muerte de las personas, la asfixia de las personas, ¿no? Estos retos del delfín y de la ballena y no me acuerdo cuántas cosas más, lastimar a alguien o generar actos terroristas a través de la manipulación, pero ¿cómo la obtienen? A partir de la hipersegmentación de la información. Por eso es que el debate entre lo público y lo privado en esta dicotomía, ¿no? Es decir, es extraño que puedan subsistir las dos cosas que son opuestas y existen al mismo tiempo. Por un lado, a mí no me gustaría que nadie de ningún grupo terrorista tuviera la información de dónde me muevo, cómo me muevo, qué hago, pero resulta que, o un grupo organizado de la delincuencia, pero resulta que yo subo hasta qué desayuné hoy. Entonces, esta es una parte muy extraña que todavía no logramos como seres humanos resolver. Y, por ejemplo, cuando las empresas nos dan las alertas del manejo de información, ¡ay, luego! Ya me urge subir la información. Eso luego lo veo, ¿no?
los nuevos candados de seguridad. Y hoy las grandes demandas que tiene, por ejemplo, Amazon, que tiene Facebook, que tiene todos los demás, normalmente en Estados Unidos, son sanciones millonarias porque ellos también han compartido con la información, habían jurado proteger la información y ha habido fugas de información, por ejemplo, Gerardo, de menores de edad. Si así los adultos tenemos cierta, digamos, no sé, somos quisquillosos para ver, no, si subo, que no subo. Imaginemos hoy que quienes están en las redes sociales son, bueno, chavillos desde los 8 años, 10, ¿no? Y ya durísimo de 14 años están en 2, 3 redes sociales. ¿Qué información les está llegando a nuestros hijos a partir de esta hipersegmentación? Pues no sabemos, ¿no? Antes, pues claro, los papás ponían la televisión en la sala porque si veías a cada ratito se paseaban, ¿no? Y ahí podías ver qué andaban viendo los chavos. Pero ahora en el baño, en su cuarto, abajo de la sábana, ¿no? Ya no puedes tener este control de información. Así que veamos que es muy probable que lo que vamos a tener presente en próximas elecciones sea una guerra, ¿no? De comunicación política con la hipersegmentación, con la posible contratación de empresas internacionales o intervención de gobiernos extranjeros, como se le atribuye a Rusia, que haya intervenido en las elecciones de Estados Unidos, a través de todo un esquema de algoritmos para influir en las decisiones de las personas. De ahí que veamos, pues, que el reto, como dice nuestro amigo Gerardo, no es menor y sobre todo que tampoco tenemos mucha claridad hacia dónde y cómo se va a mover toda esta información. Bueno, pues adicionalmente tenemos el tema de la prueba lícita e ilícita, que evidentemente en un expediente, cuando es ilícita, es decir, cuando su fuente no está permitida por la ley, pues el juez tiene que eliminarla, no puede analizarla definitivamente. ¿Qué tanto, por ejemplo, es una prueba lícita o ilícita a partir de las plataformas digitales? Bueno, en el sentido de que si yo subo la información y mi perfil es público, pues esta información puedo obtenerla y como platicamos la vez pasada, pues puedo presentarla como una prueba técnica y esta prueba técnica ya sea un link o la reproducción de un video o fotografías o de un texto, podrá tener valor probatorio pleno atendiendo a el sistema que se utiliza en la ley de medios, que es un sistema mixto. ¿Se acuerdan? Que ya vimos que parte de una base, de una calificación por la Cámara, por los diputados, pero a partir de ahí, la sana crítica me permite llegar a puntos específicos de valoración probatoria. Y la carga probatoria, que ya también vimos que dependerá de la carga dinámica de la prueba, es decir, quién está obligado a probar, en qué momento, siempre y cuando la prueba tenga fácil acceso a la misma. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, debe haber miles de dudas, pero bueno, sobre nuestra charla vamos entonces a continuar. Dentro de los temas también importantes a tocar es hablar de la posverdad y de los fake news. Las fake news, bueno, pues es una noticia falsa, ¿ok? Eso está clarísimo. Y la posverdad es algo más complejo. La posverdad implica cambiar, o bueno, ¿alguien ya sabe a qué hablamos de la posverdad? Yareli, por favor. Sí, maestro. La posverdad, esta posverdad viene a cambiar como que las ideas o las opiniones según de acuerdo a los grupos a los que el sujeto se encuentre como que envuelto, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, como ya lo mencionaba hace un rato, es prácticamente imposible que exista una opinión o una decisión objetiva respecto de un tema, porque las opiniones o las ideologías de las cuales yo estoy hablando
pueden verse influidas de acuerdo al grupo o segmentación al que se encuentre, como lo mencionaba hace un momento del tema de las vacunas, ¿no? ¿Cuánta desinformación hubo durante mucho tiempo? Inclusive gente que no se quiso vacunar porque existían muchos videos y opiniones a lo mejor de gente que no era experta, pero pues tenía el valor de ponerse frente a la cámara y dar su opinión respecto de lo que eran las vacunas, y lo cual influía respecto de las decisiones de un grupo de personas, ¿no? Claro. Fíjate, Yareli, como bien señalas, cuando hablamos de este concepto de la posverdad, no estamos diciendo que sean noticias falsas o hechos falsos, simplemente cambiamos el discurso. Entonces, por ejemplo, podemos decir, podemos hablar, por ejemplo, de un tipo de camisa o de playera, ¿no? Y centramos un debate sobre la camisa que traigo puesta en este momento, ¿no? Yo sí quiero cambiar la retórica porque no me está gustando la información que están señalando ahorita, pues hablo yo, por ejemplo, de los zapatos, ¿no? Y digo, pero a ver, César, enséñanos tus zapatos. Entonces César o Luis Fernando, pues ya van a empezar a enseñar los zapatos y cambio la retórica. Hay una cosa que es una frase que a mí me ha causado mucha risa, pero esto es un ejemplo claro de lo que es la posverdad. ¿Han oído esta frase en las redes de sí, coma, pero el PRI robó más? Creo que todos la hemos escuchado, ¿no? A ver, no significa que sea un hecho falso, no significa que sea una mentira. Todos en nuestra idea, pues tenemos claridad sobre la marca del PRI, ¿no? Y punto. Y nos queda claro que han robado y otros no tanto, igual que todos los partidos. Pero vamos a poner, como dice Yareli, el tema de el error en las vacunas, que se dijo, que a mí me cae re gordo, la verdad, el subsecretario de Salud, Gatell, que si pudiera yo demandarlo, sería yo el primero en sumarme ahí. Pero bueno, dijo, no, los cubrebocas no sirven para nada. Y entonces todo el mundo está diciendo, pero es que los cubrebocas, es decir, los datos objetivos, ¿no?, de la narrativa, de pronto cambian cuando alguien pone, sí, pero el PRI robó más. Entonces, sí, claro, el PRI robó más, ¿no? Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la vacunación? ¿O qué tiene que ver con...? Eso es hablar de una posverdad. No estamos hablando de noticias falsas o hechos falsos. Estamos cambiando la discusión de tal manera que se nos olvida ya hablar de los elementos objetivos o los elementos duros y cambiamos la narrativa hacia donde más nos conviene, ¿no? Hacia lugares comunes, hacia lugares donde la gente se identifica. Y entonces alguien que estaba debatiendo, ¿no? Por ejemplo, Abel y yo estamos debatiendo un poco aquí en el tema sobre las vacunas, ¿no? Y entonces te digo, como una especie de contraargumento, que no es un contraargumento, pero yo lo trato de utilizar así, digo, claro, Abel, pues lo que pasa es que tú estudiaste en una universidad privada, ¿no? Entonces, ¿y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver con una cosa? Y sí, claro, y entonces se suma otro y dice, no, bueno, pues es que eres muy clasista, que luego se ve que tú sí tienes recursos para pagar los exámenes y esto y el otro, ¿no? Y empezamos a cambiarse, fíjense qué rápido, en las redes se fue cambiando la narrativa hacia otros lados. El problema es cuando existen grupos organizados justo para eso, para cambiar las narrativas. Sí, Yareli, por favor. Lo comentaba en los mensajes, que también se basa, o más bien lo tenemos mucho en ejemplo, cuando han sido la división según marcada de la nueva forma de clases sociales entre los fifís y los chairos. Por ejemplo, cuando se dieron las marchas, ¿no?, del INE, o de defendamos al INE, cuando me parece que hubo una marcha también de Frena, o no, si no esa es la misma, quizá, estoy equivocado.
Y ahí manejaban un discurso, ¿no? ¿Cuál era? Pues obviamente que el gobierno pues quería apropiarse de nuestras credenciales y así robarnos como que ese derecho al voto. Fue un discurso que fue replicado por muchas personas, inclusive en las entrevistas, que independientemente de la postura que se pueda tener en ese tipo de marchas, existía pues una información cambiada o variada de acuerdo a lo que establecía la reforma, que posiblemente no pudiera estar dentro de nuestras convicciones, pero que no, más bien no se compaginaba con la realidad dentro de lo de la reforma. Entonces, una manera de influir en la gente para cambiar la opinión era argumentar que aún con esa reforma se podría hacer el robo de datos personales como era la credencial, ¿no? O inclusive también yo creo que pudiera llegar a ser otro ejemplo, el de cuando se manejaba el de ya sabes quién, que al final pues se encontraba como cubierta o sí, a lo mejor influían de forma directa con ese eslogan. Ya sabíamos de quién se trataba respecto de una u otra información. Entonces, considero que en la actualidad se ha dado mucho el tema de la posverdad, y más aún cuando se tiene, como lo decía hace un momento, un teléfono en la mano, a lo mejor el uso de datos internet, y yo puedo subir lo que es la opinión respecto de un tema y habrá un grupo que me crea y a lo mejor habrá un grupo que no lo haga, pero si se vuelve lo que se llama viral en las redes sociales, pudiera llegar a influir de forma directa en la opinión o inclusive en las costumbres o en las formas de socializar entre la gente, los ciudadanos. Claro. Oye, Yareli, fíjate que ahorita lo que estabas platicando evoca a mi mente alguien que es experto en posverdad. ¿Sabes quiénes son? Los hijos. Cuando tú regañas a tu hijo porque hizo algo mal, salió mal, no estudió, sacó mala nota, hizo cosas indebidas, por ejemplo, sin la autorización de los papás, donde más le duele es castigarle el celular, ¿no? Entonces, le castigas el celular una semana de entrada y luego te dice, estás acabando con mi vida social. Y entonces es que tú no quieres que yo platique, tú que me pides que haga, ¿no? Fíjense qué rápido nos cambiaron el argumento, la narrativa, y los datos duros y objetivos del porqué de la conducta, ya los olvidamos y ya nos metimos a otra historia, ¿no? Es más, y más si somos papás de estos que, a veces yo me incluyo, ¿no? De estos que luego ahí nos debilitamos, capaz que terminamos ofreciendo una disculpa y hasta un celular nuevo, ¿no? Porque cómo estamos afectando la vida de nuestros hijos de esa manera. Bueno, pues estas retóricas en posverdad la vemos constantemente en las redes sociales. Por ejemplo, yo veo que un tema de posverdad es esta discusión sobre los nombramientos de los ministros, porque tenían una aprobación de normas en el gobierno que fue emitida al vapor. Parecía que tenían como esta idea de una crónica de una acción de inconstitucionalidad o de un fracaso anunciado, algo así. Yo pienso que a sabiendas de que sus iniciativas no iban a prosperar en la corte, ¿no? Se fueron aún así con ellas. Y evidentemente la corte las detiene por violaciones al procedimiento. ¿Quién habla en las redes sobre los errores que cometieron los diputados y senadores? ¿Quién habla de los vicios, de la falta de el hablar, de la esencia para lo que están ahí? Nadie habla de ellos. Sin embargo, nos pusieron como posverdad un cambio de narrativa, y el cambio de la narrativa es que los ministros de la Corte no quieren el cambio. Los ministros, ¿quiénes son los ministros de la? Y de ahí fueron cambiando
en la narrativa de los ministros tienen más peso que los 500 diputados. Luego, 3 ministros, 8 ministros tienen más peso, o un ministro tiene más pesos en el plan B, por ejemplo, que es el que estaba detenido, que está detenido, tiene más peso que los 30 millones de votos. Fíjense cómo vamos cambiando de narrativa. Ya no se trata de los contenidos del plan B, de si son inconstitucionales, inconvencionales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hasta el propio presidente dijera que deberían de quitar la cláusula de la vida eterna de los partidos, que es a partir de un convenio de coalición, ¿no? Les ceden votos del ciudadano. ¿Para qué? Pues para que el partido mantenga su registro, ¿no? La cláusula de la vida eterna, que es inconstitucional, que es contraria a la Convención Americana, contraria a la democracia representativa. ¿Quién habla de eso? Nadie habla de los contenidos duros y objetivos. Y ahora la retórica alimentada por periodistas, por académicos, por gente que supuestamente reflexiona mucho sobre estos temas, está completamente involucrada ¿en qué? En tratar de salvar a la Corte ahora. ¿Y saben qué va a ser lo peor? Que ni siquiera creo yo que el tema vaya sobre estrictamente el nombramiento de los ministros, sino en realidad es una bandera para decir ahora vamos a ganar los espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer las reformas, es decir, para tener una mayoría completa, absoluta, y entonces tener totalmente alineado el poder ejecutivo, el poder legislativo y casi el poder judicial. ¿Por qué? Porque seguramente vendrán nuevos cambios de los ministros o los presionarán de tal manera para que algunos puedan irse, ¿no? Como el caso que están presionando de la ministra Piña, por ejemplo. Veamos entonces, a ver, la problemática que genera no descubrir la posverdad. Y luego el otro tema es, ¿y cómo nos salimos de ese juego perverso, de esa espiral perversa, si constantemente vendrá información sobre cómo debemos elegir ahora a los ministros, si deben ser por el voto popular o si debe haber ahí existe una legitimación democrática indirecta, ¿no? Pero ya dijo el expresidente de la Corte que no hay legitimación. Bueno, pues la verdad yo no sé si eso exactamente lo dijo, pero así lo subieron en Twitter y esto ha generado otra vez una alimentación, ¿no? Es como echarle gasolina al fuego y es estar otra y otra vez, pero ya nadie habla de las violaciones o de los elementos duros y objetivos, de lo cual tendríamos que estar discutiendo en este momento y no lo otro. Bueno, pues ese es el problema de la posverdad y sobre todo cómo caemos en ella. En cuanto a la valoración probatoria, la eficacia probatoria nos dice que el valor que le da los diputados o le da la ley, pues, se les da a las fotografías y a los vínculos URL, es decir, a esta como huella digital de dónde se obtuvo la información. Son elementos indiciarios, es decir, su valor probatoria es de un indicio, y un indicio es algo que puedes suponer que se fue o no fue, pero tienes como cierta duda, entonces tiene un pequeñísimo valor este indicio, y para poder tener una convicción más grande, pues tienes que juntar muchos indicios, ¿no? Para poder ver justamente con mayor claridad el conjunto de los hechos. Y esto requiere llevar a cabo una investigación correcta en la investigación, que sea una investigación exhaustiva. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la plataforma digital de Facebook. En su caso, el propio tribunal ha definido que la verificación de la existencia y contenido de las páginas oficiales, por ejemplo, de un candidato, de una persona en Facebook, tiene el valor probatorio de una documental pública con valor probatorio pleno.
porque fue emitida por, digamos, en el caso de el candidato en un servidor público o, por ejemplo, un órgano de gobierno, fue emitido por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, lo que implica que tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad y veracidad de los hechos que consigna. Como si de pronto hubiera un decreto, hubiera un acuerdo del municipio, del ayuntamiento, y se publicó en un periódico. Bueno, pues eso evidentemente tiene un valor probatorio pleno porque fue emitido por la autoridad en ejercicio de su competencia, y en lugar de ponerlo en un periódico en papel, ahora lo pone en este ámbito digital. No sé por qué le apareció este circulito, perdón. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de... ya me acordé por qué. En el caso de requerimientos que se hace a Facebook, decíamos que tiene sus oficinas centrales, están en Irlanda, y ante ciertos requerimientos informó que tiene digamos, unas oficinas en México, y que la información que se le estaba requiriendo podría ser otorgada por el propio México. En este caso, Facebook confirmó que la página o el perfil es la presencia auténtica de la figura pública que representa. Es la palomita. ¿Se acuerdan que hay una palomita ahí junto al nombre? Bueno, pues ese es un significado. Ahora, qué interesante ver es un análisis probatorio entre un nombre sin palomita y un nombre con palomita, ¿no? Qué curioso que el valor probatorio que le demos a, digamos, mayor valor, le voy a dar a la información que tiene Luis Fernando con una palomita, que es como una verificación, que a la de César, ¿no? Porque no tiene palomita. Es decir, una tiene mayor valor probatorio que la otra solo por la distinción de la palomita y lo que implica la palomita. Sí, Yareli, por favor. Maestro, me parece que en Twitter, más bien el dueño de Twitter es otra persona, no es el mismo dueño de Facebook. En Twitter, esas palomitas que usted hace referencia se pueden comprar. O sea, yo puedo ponerle, no sé, un nombre, ¿no? X a la página, a lo mejor hasta hacerme pasar por un servidor público y pago lo que es la verificación, que es la palomita azul o algo así que dice Twitter azul, algo así, y ya tiene la verificación. Sería también confiable, o mejor dicho, la pregunta, esta forma de valoración también sería aplicable para la página o la plataforma de Twitter. Sí, es correcto. Pero fíjate aquí lo interesante, Yareli, es cómo ahora un tribunal analiza la palomita, ¿no? El significado de un símbolo, eso te puede dar mayor valor o menor valor a un elemento probatorio. O sea, qué curioso que llegamos a este punto, ¿no? El análisis de una grafología, de un simbolismo como tal. Bueno, pues, por ejemplo, si quisiéramos tener una información en cuanto a los gastos que ha generado, una publicidad, pues tenemos que acudir a la librería de Facebook. Y en esta, por ejemplo, que es la que les traigo aquí, la librería de Facebook, nos aparece, por ejemplo, un video, que es el que estoy investigando, y está, digamos, quien lo pagó fue un usuario que se llama Voz de las Empresas, pagado por Consejo de la Comunicación. Y lo que dice, bueno, tiene una pequeña referencia acerca de qué va este video. Dice Conversatorio Empresarial 18, Market Intelligence. Conozcamos de la mano del licenciado Alfonso Segura de la O, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y el licenciado Oscar Reimer, mentor en Startup México, la importancia de la información para las empresas.
Luego, del lado derecho, tenemos los datos del anuncio. En ese momento está inactivo. ¿De qué fecha a qué fecha? Bueno, fue una semana, del 23 de septiembre, del 23 al 29 de septiembre. La métrica que se utilizó, digamos, para la difusión, el tamaño público estimado, pues estaba para 1 millón de personas, ¿no? La difusión de este video estaba hacia 1 millón de personas. Tiene un número de identificador del anuncio y con esto, bueno, más o menos ya podemos encontrar más información sobre los hechos, las pruebas y lo que queremos demostrar en el expediente. En este caso tuvo 435,000 me gusta. La empresa Voz de las Empresas tiene 2,000 seguidores y en este caso tuvo un costo probable de 1,672,000 pesos, por ejemplo. Tenemos hacia una métrica, hacia quién se difundió más, hacia los hombres o hacia las mujeres. Bueno, pues esto ya es para un análisis ya de segmentación de la información, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿dónde se mostró más este anuncio? En el Estado de México, por ejemplo. Parecía que ahí había como que mayor idea de que se difundiera este anuncio. Ciudad de México 8, Guanajuato 6, y ya, así vamos viendo. Pero realmente la mayor área de cobertura era para el Estado de México. Bueno, ahora voy a ver si puedo abrir aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Abrí en Google Facebook, librería de anuncios, ¿no? Para que vean cómo se hace la investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí voy a ir entrando en esta, un poquito aquí más abajo, porque esto es publicidad, biblioteca de anuncios. Ujú. Sí, ahí se va viendo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar México, perdón, en la categoría del anuncio, quiero buscar temas sociales, elecciones o política, y por ejemplo, voy a buscar aquí a José Antonio Meade, por ejemplo. En este momento ya no hay ningún anuncio. Entonces voy a buscar a Delfina Gómez. Entonces aquí voy a ver todos los anuncios o videos, fotografías o voz que fueron contratados por la campaña de Delfina Gómez en Facebook. Y bueno, voy a abrir, por ejemplo, el primero.
Por ejemplo, este dice que fue del 25 al 27 de mayo, está en activo, se utilizó en la plataforma de Facebook y de Instagram. El número de identificador. Aquí el importe que se gastó en este video lo tenemos entre 20,000 y 25,000 pesos. Y bueno, ¿hacia cuántas personas se tenía la posibilidad de enviarlo? Hacia 1,000,000 de personas. Veamos, por ejemplo, aquí en su métrica, a quienes se mostraron más estos anuncios, pues un poquito más tenemos tenemos hombres, mujeres de 18 a 24 años, pues casi igual, por ejemplo, hombres entre 18 y 24 años, perdón, en el segmento de 18 a 24 años, poquito más de hombres que mujeres. En el segmento de 25 a 34, pues más o menos es igual, parecido, 20-16, 20 de hombres, 16 de mujeres. De 35 a 44 años fue parejito, fíjense, igual para de 45 a 54, la información ahí ya iba prácticamente parejita. Vamos a ver uno más. Bueno, aquí de este Javier Herbas, aquí tenemos algunos videos ya directamente de su página de Facebook. Y, por ejemplo, si estuviéramos ahí interesados en ver, perdón, voy a quitar acá, biblioteca. Por ejemplo, vamos a poner. Por ejemplo, si le pongo aquí Cuauhtémoc Blanco, me aparece, aquí voy a poner, bueno, en este caso, en esta cuenta, no tiene. Tengo 11 anunciantes, por ejemplo, sobre Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué decía uno?
Bueno, pues aquí no nos aparece información. No, en este momento no tiene anuncios vigentes. Bueno, pues un poco la idea aquí se trataba de que ustedes vieran, por ejemplo, cuando está la información vigente, pueden hacer la búsqueda ya sea por el nombre de la persona o puede ser por alguna referencia del video o en su caso por un número de identificación del video y con esto, bueno, pues ya pueden aportar la información a la autoridad porque pudiera haber sido que esta información no haya formado parte del informe de gastos de campaña de el candidato o del partido político, por ejemplo. Vamos a ver algunos casos prácticos. Por ejemplo, esto me parece que ya lo habíamos comentado. Si los padres o quienes ejercen la patria potestad tienen derecho a crear un perfil en la red social Facebook, por ejemplo, a nombre de un menor donde puede o no mostrar fotos de su hijo, ¿no? Entonces, esto lo decíamos, está muy relacionado con los acuerdos acuerdos del INE y resoluciones del tribunal donde permite la aparición de menores de edad, personas menores de edad, en algún spot publicitario, por ejemplo, los de Movimiento Ciudadano, como estos niños Triqui, o cualquier otro niño que pudiera aparecer, o niña que pudiera aparecer en un promocional político. Los acuerdos más importantes son que tienen que crear, digamos, una reflexión, una seguridad en el que los papás dan su autorización para que el niño pueda aparecer en estos comerciales, por ejemplo, en esta publicidad. ¿Qué tenemos? Bueno, por ejemplo, lo más avanzado es que la Corte Constitucional de Colombia resolvió un caso en el que una madre interpuso un medio de impugnación en representación de su hija menor de edad contra el papá, solicitando la protección de los derechos fundamentales de la menor, su protección a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, debido a que el papá creó una red social en Facebook en nombre de la menor donde mostraba fotos con ella o de ella. La Corte amparó los derechos invocados, ordenó al padre cancelar la cuenta en Facebook y le advirtió que no podía crear una cuenta con los datos personales de su hija en ninguna red social análoga. En la Corte Europea de Derechos Humanos ha habido casos donde los hijos han demandado a los papás y han ganado los casos también en la reparación integral del daño con dinero, entre otras medidas, porque ni siquiera los papás para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tienen la posibilidad de decidir sobre estos derechos de los niños. Esto es, solamente que ellos en cierto grado puedan, digamos, cierto grado de madurez, puedan suscribirse a una cuenta, ellos son los únicos que pueden determinar qué fotografías suben o qué no. Entonces, por ejemplo, si vemos a una señora dándole de comer a su hijo, en lactancia, por ejemplo, bueno, digamos, lo que puede suceder a lo largo del tiempo es afectar tanto la intimidad, el buen nombre o el libre desarrollo de la personalidad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, había un comercial hace muchos años sobre una política para cuidar el agua que se le decía, no sé si te acuerdas, Abel, que le decían el ciérrale? ¿Te acuerdas, Abel? El ciérrale, ¿no? Bueno, por ejemplo, o si acaso que era un niño que le decía el ciérrale, o por ejemplo, uno de los primeros videos que se hizo viral en YouTube fue un chico que estaba atravesando un arroyo y estaba en un tronco. Entonces los primos le movían
las tablas o el tronco, y empezó a decir, ya, güey, no sé si se acuerdan ustedes, ya, güey, dices, no, güey, no sé qué, el pobre niño estaba hasta llorando. Bueno, eso fue hace muchos años. Lo cierto es que, por ejemplo, hoy que ya son adultos, creen que en el ámbito social, en el ámbito laboral, no les haya marcado, digamos, su vida, y ahora, digamos, es el director de la empresa, ya, güey, ¿no? ¿Cómo le voy a dar chamba? Ya, güey, ¿no? O todo el mundo, ya, güey, ¿no? Le hace la broma y de, ya, güey, va a llorar, ya, güey, ¿no? Bueno, pues esa es una afectación al libre desarrollo de la personalidad. Así que, digamos, en este planteamiento, tal vez veamos algún caso, no sé si cercano o no, pero si estos son los niveles de protección europeos y la Corte Interamericana, digamos, se informa de ese tipo de criterios, ¿no? Es decir, tiene un diálogo permanente con la Corte Europea, pues no sería raro ver cómo en próximos casos a lo mejor veamos asuntos donde los niños ganan los casos porque sus papás los subieron a las redes sociales sin su autorización. Y esto afecta el libre desarrollo de su personalidad. ¿Y qué decir, por ejemplo, cuando es un tribunal o una autoridad como el INE que le delegan a los papás la posibilidad de que ellos suscriban estos convenios para que sus hijos estén en las redes sociales? O, por ejemplo, si dijeran, oye, fírmame esta conformidad de que pueda yo fotografiar a tu hijo y en un deporte y lo pueda subir yo a mis redes, TV Azteca, Televisa, y el papá, pues ahí firma la autorización. Bueno, pues ahora ya vemos que los papás no tienen o no tenemos derecho para utilizar las imágenes de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se afectan 3 derechos humanos fundamentales: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? ¿Cuál es el impacto de esta decisión? Bueno, pues en realidad se expande el derecho a la libertad de expresión. La Corte reitera el consentimiento previo, expreso e informado de los particulares en el tratamiento de sus datos personales, es decir, de los menores. Analiza los retos que la sociedad de la información y el conocimiento suponen para la protección de datos personales y resalta la necesidad de proteger derechos fundamentales de los menores frente a los riesgos a los que se exponen en los nuevos desarrollos tecnológicos. Otro caso, por ejemplo, bloquear a un seguidor en Twitter por un candidato a un cargo de elección popular constituye una violación a su libertad de expresión y a los derechos políticos. ¿Qué opinas, Abel? Que te bloqueó de Twitter el próximo candidato o la candidata porque no le gusta cómo estás hablando de ellos. Pues yo lo demando, doctor. ¿Esto es una violación a tu libertad de expresión y derechos políticos? Sí, y al derecho a la información, ¿no? Es que es una parte fundamental. Me acuerdo precisamente hace, no sé qué tiempo estaba yo leyendo una sentencia, no me acuerdo de quién era, de un procurador o un subprocurador, que había bloqueado a un periodista porque acudía a recibir información. Y entonces la Corte en ese momento decidió que él tenía que volver a restituirle la cuenta para que ella pudiera accesar a tener información que él publicaba en sus redes sociales. Entonces, en ese aspecto, sí, pues es un derecho que uno tiene de recibir información, ¿no? Del tipo que sea, y más si es un candidato, porque pues finalmente un candidato tiene aspiraciones a gobernar y necesitamos conocer de alguna forma cuál es su plataforma política, cuál es su ideología, qué tipo de acciones va a tomar en caso de que llegara a ser presidente, para que uno también pueda emitir de manera libre y razonada su voto hacia él, ¿no? Yo creo que por ahí iría, doctor.
Claro, pero fíjate que algo bien importante, Abel. Imagínate que yo te bloqueo de mi cuenta de Facebook. Entonces vas a decir, me está violando mis... No, pues, a ver, es la cuenta personal de Rubén Becerra, ¿no? Y esa, yo soy dueño y yo puedo decidir qué hago con mi cuenta o no. Si contesto, te bloqueo o hago lo que yo quiera. Sin embargo, ojo aquí con el tema. Dice que David Cabana fue bloqueado en la cuenta de Twitter por Juan Diego Castro, que en su momento era candidato a la presidencia y empleaba su cuenta personal, ojo, para difundir su propuesta de gobierno y sus posiciones en temas de interés nacional. Diego Castro consideró que los hechos reclamados no obedecen a la esfera electoral y que por ese motivo el Tribunal de Elecciones no era competente para conocerlo porque era su cuenta personal. Adicionalmente expresó que Twitter o su cuenta era personal, no pública, que puede hacer el uso que quiera o el más apropiado, incluso bloquear otros usuarios, y que la información a la que el accionante alega no haber accedido por ese motivo estaba disponible por otras vías. El Tribunal Supremo negó el amparo solicitado por el periodista contra el candidato presidencial. Bueno, aquí están los hechos. De acuerdo con el fallo adoptado por el tribunal, no hubo lesión a la libertad de expresión ni al derecho a la información, toda vez que el bloqueo se efectuó desde una cuenta personal. Y en términos de este tribunal, los candidatos presidenciales tienen plenas facultades para gestionar o administrar sus cuentas sin que pueda darse injerencia alguna por parte del Estado. Es decir, que a través de una autoridad le puedan ordenar a el servidor público desbloquearlo, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que dijo el tribunal. El fallo también indicó que la ciudadanía podía evaluar cómo influye en su decisión electoral. Podrá evaluar, ¿qué opinas tú de un candidato que te bloquea, ¿no? Por ejemplo, o de que no te permite ejercer el derecho de réplica en la mañanera, que te cerraron Palacio, ¿no? Que no pudo llegar la senadora, por ejemplo. Bueno, es un poco lo que dice, bueno, la gente tendrá que evaluar el tipo de gobernador, de gobierno, de políticas que están siguiendo, ¿no? Por ejemplo. Y dice, o que acepte o elimine a un seguidor de una red social, lo bloquee por discrepar de su cuenta electoral. Pero en el Estado democrático no es admisible que un órgano del Estado, así sea el propio Tribunal de Elecciones, imponga criterios sobre el uso de estas herramientas informáticas en detrimento de la libertad personal, la autonomía de la voluntad inherente a todas personas. Adelante, Yareli, por favor. ¿No pudiera ser que está mal planteado lo que es a lo mejor de lo que se duele la persona que recurre? A lo mejor yo creo que ahí pudiera haberse hecho un análisis en el que, bueno, la persona que bloquea es un ente público al final de cuentas. Entonces, uno de los derechos Pero acuérdate que aquí nada más era candidato. Y aún y cuando sea candidato, ¿no se le puede considerar como figura pública? Bueno, perdón, sí, como un ente público. No, como ente público no, porque derivaría del Estado y tendría autoridad y tendría competencia, ¿no? Okay. En este caso, digamos, está muy más claro, pues, digamos, como tú lo señalas, ¿no, Yareli? Si es el gobierno municipal o el presidente municipal que se va a reelegir y al mismo tiempo es candidato, pues sí. Pero digamos aquí un tercero que de pronto dijera, Yareli Galván es nuestra candidata a la presidencia de la República, ¿no? Pero ni eres servidora pública ni nada, y yo te pregunto cosas y dices, ay, qué pasado Rubén, ya me cayó gordo, y me bloqueas. Bueno, pues un poco es esta idea que hasta dónde llega la función, digamos, la protección de la libertad, ¿no? De Yareli, de decir, de opinar, de discrepar, ¿no? De bloquear. Es más, ¿qué tal si te das de baja de tu cuenta? Es decir, no quiero que Yareli se dé de baja, ¿no? Bueno, pues si Yareli quiere, pues se dio de baja y la canceló, punto, ¿no? Pero digamos, aquí un poco es esta cuestión, es esta duda, es un tema muy fino el que tú pones en
en el medio, Yareli, porque esta, evidentemente, si bien es cierto que unos son autoridades y que están obligadas, pero también el hecho de que estés participando en un proceso electoral, ¿en qué posición te coloca, no? Estamos de acuerdo que estás en una situación como el medio, en una línea gris, porque ni eres servidor público, ni eres un simple ciudadano. Y necesitamos saber, pues, quién eres, cómo eres, ¿no? Así que es un tema ahí relevante para poder decidir. Fíjate, por ejemplo, lo que votaron en contra en ese tribunal. Finalmente no ganó el otro voto, ¿no? Fue de mayoría en la protección a la libertad individual del candidato, pero hubo votos en contra, Yareli. ¿Me haces favor de leerlos? Sí, es voto en contra. La red Twitter sí privilegia una posición de poder entre perfiles seguidos y seguidores, toda vez de que el seguido puede condicionar la información a la que accede el seguidor. 2. Ello es tanto más relevante cuando se trata de un candidato presidencial que usa su Twitter personal como escaparate de campaña, pues a él acudirán los seguidores para informarse y así eventualmente decidir el sentido de su voto. Y 3, el bloqueo de seguidores por parte de un candidato presidencial si afecta el libre intercambio democrático y el acceso a la información para garantizar una participación política informada. Ok, y bueno, pues aquí ya hay otro conjunto de razones que nos hace interesante, ¿no? La determinación. El 4 y el 5, por favor. Cuando el candidato usa su Twitter personal para hacer campaña política de un cargo público, esa cuenta no se rige por las mismas reglas que la de cualquier otro usuario particular, pues se convierte de facto en un medio de comunicación propagandístico. Y 5, para una acción que se vale de una posición de poder para impedir el intercambio en democracia y el acceso a información, no merece únicamente el cuestionamiento individual de la ciudadanía, sino la actuación estatal para salvaguardar las garantías asociadas a la libertad de expresión y la participación política. Es decir, hay una serie de derechos humanos y de libertades que el tribunal o el juzgador debe de ver cómo generar un equilibrio adecuado, porque si bien es cierto, tiene que proteger hacia el ciudadano en su libertad, pero también el ciudadano se está colocando en una posición disminuida del ejercicio de ese derecho. Esto es, me parece que una decisión compleja, pero más apegada, creo, a lo que nos interesa a nosotros, pues es que si estás utilizando esa plataforma para generar comunicación política, como lo platicamos al principio, pues es evidente que necesitamos tener esta interacción si es que el Twitter lo permite o la red lo permite. Pues no es lo mismo que escuches un mensaje en el radio, lo veas en la televisión, pues nadie te va a responder, ¿verdad? Aunque a veces cuando somos fanáticos del fútbol le gritamos a la tele pensando que nuestra voz va a ser escuchada por el árbitro, ¿no? Por el entrenador, por el defensa que le gritamos, bárrete, bárrete, y se barrió. Entonces sí hay una conexión ahí directa entre el espectador que grita en la televisión. A veces, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues es evidente que nuestro fanatismo no nos puede llevar a pensar que tenemos interacción, pero sí las plataformas digitales sirven para eso. Es un nuevo mecanismo de comunicación, como ustedes señalaban hace rato, pues es evidente que se requiere que en democracia haya un intercambio de ideas, que haya acceso a la información, sobre todo por el tipo de puesto que está peleando y por lo que implica justamente el que llegue a ese, digamos, a esa posición de poder. Bueno, pues a mí la verdad es que yo me quedaría más conforme con un voto el voto en contra, no sé ustedes, pero bueno, se respeta también la otra postura, ¿no? ¿Quién ganará después? Pues puede ser a través de la integración, cuando cambie la integración de los magistrados, que por cierto, pronto cambiará la integración de nuestra sala superior. Terminan de sus funciones 2 magistrados en el mes de noviembre, 2 integrantes de sala superior, y tendrán que llegar otros 2 nuevos magistrados o magistradas,
Y ahora tal vez por el tema de paridad y alternancias, probablemente vengan 2 mujeres, ¿no? Se antoja que haya 2 mujeres más en el seno de la sala superior. Y esto, bueno, pues colocará en una posición muy interesante hacia el interior del tribunal, porque recuerden que es el órgano que califica las elecciones presidenciales. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? ¿Seguros? Va que va. Caso 3. Se impugna la reforma electoral. Se prohíbe la contratación y difusión de propaganda electoral con recursos privados. Prohibición a los medios de comunicación para hacer promoción. Esto es lo que dice la reforma electoral, ¿eh? Se prohíbe con la contratación y difusión de propaganda electoral con recursos privados. Prohibición a los medios de comunicación para hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o de cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir de cualquier manera en un candidato, mensaje, tesis política, entre otros. Establece una veda informativa de 48 horas antes del día de la elección y hasta 17 horas y hasta las 17 horas del día de los comicios. En este caso, la Corte declaró constitucional la ley, pero condicionó la constitucionalidad de la veda a que no se entienda extensiva al uso de las redes sociales por actores distintos a los medios tradicionales. A ver, esto ya nos coloca en otra dimensión de mecanismos o de medios tradicionales de comunicación política. Habíamos dicho que la radio y televisión por excelencia llegaron a ser estos canales donde se decía si con eso quien dominaba la radio y la tele dominaba las elecciones. Bueno, pues hoy aparece las redes sociales y pareciera que el internet y las redes sociales se suma, digamos, a este medio tradicional, ¿no? Es una nueva forma, una nueva herramienta, una nueva autopista como se genera la comunicación entre la población, como los decían ustedes, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que la propia Corte está haciendo una mención especial a las redes sociales. ¿Esto qué significa? Que está prohibido en radio y televisión, pero no en redes sociales. Es decir, que los actores políticos podrían utilizar las redes sociales para difundir propaganda en la veda electoral. Parecería que sí, ¿no? Parecería que sí, pero sí está muy claro que está prohibido en radio y televisión. ¿Cuál es esa nota distintiva que genera que condicionemos las redes sociales de otra manera? Pues porque no hay regulación, porque no sabemos cómo regularla y entonces mejor dejarla abierta. Finalmente declaró inconstitucional la frase, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. ¿Por qué? Porque esto tiene un problema de vaguedad o de ambigüedad del lenguaje, es decir, es de textura tan abierta que uno no podría pensar, ¿no? De que cualquier cosa podría caber aquí en cualquier forma de mensaje. Bueno, pues ahí sería lo interesante. No sé si les platiqué que en el proceso electoral en el que Cuauhtémoc Blanco competía para ser alcalde de Cuernavaca, en esas épocas había un mundial. Y había un programa especial en Televisa que se llamaba Domingo de Selecciones. Y cada domingo presentaban a un jugador de una selección y le hacían como un homenaje, ¿no? Entonces resulta que, bueno, pues no me acuerdo, pero me parece que de Argentina estaba Maradona y de Brasil Pelé y de Francia Platini, ¿no? Y bueno, resulta que llegó el punto de la selección mexicana. ¿Y qué creen? Que quien escogieron en esta libertad periodística para hacer un homenaje a un jugador mexicano importante de la selección mexicana fue Cuauhtémoc Blanco. Pero curiosamente fue el mismo día en que había elecciones, donde participaba Cuauhtémoc Blanco como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. ¿Coincidencias en política o todo estaba arreglado?
el mismo día de que la gente votaba, había todo un programa para, ¿no?, glorificar a nuestro máximo ídolo de la selección mexicana de fútbol. Bueno, pues esto en términos generales, de verdad que debió haberse prohibido. Sin embargo, el tribunal habló de que también existía una libertad periodística deportiva, es decir, parece que la línea jurisprudencial del tribunal ha sido muy amplia, muy generosa en términos de la libertad de expresión, porque a veces así se entiende que la única manera de regular la libertad de expresión es con más libertad de expresión, ¿no? De lo contrario, pues pudimos haber llegado como a esta época muy extraña también del tribunal, donde quisimos regular lo que se decía. Y esto significó, por ejemplo, las campañas negras. ¿Se acuerdan? Que estaba prohibida la diatriba, el insulto, y entonces, no, como el programa este ¿cómo me acuerdo? De Derbez, ¿no? Que salía como de portero. Decía, córtale, mi chavo, no puedes decir eso. No puedes decir que el PRI robó, córtale, ¿no? Entonces ya le cambiaba, no, pues el PRI tomó algo que no le corresponde. Ah, bueno, sí, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues entramos a este tema de las campañas negras, de lo que sí puedes decir y qué no puedes decir. Y eso ya llegamos al extremo que un Estado te diga lo que puedes decir o no. Bueno, salvo que estés inventando un delito, eso sí está claro, ¿no? Decir, es un ladrón, bueno, pues a ver, demuestra que es un ladrón. Es un violador, demuestra que es un violador. Ahora sí dices, está sujeto a proceso por violador, bueno, pues eso sí es otro tema, ¿no? Pero no puedes decir que es un violador, ¿no? Tal cual, o un asesino. Estará sujeto a un proceso por asesinato, alguna cosa así. Pero lo cierto es que, insisto, creo que yo también soy de esa idea de que la libertad de expresión, lo único que puedes hacer es regularla con más libertad de expresión. De lo contrario, y sobre todo algo que es tan dinámico como las redes sociales y las plataformas digitales, sería prácticamente imposible y por el contrario, creo que sería más peligroso. En esta decisión, la Corte explicó que los derechos constitucionales no son absolutos, que la libertad de expresión y de información puede tener límites siempre y cuando no haya censura previa. La norma impugnada buscaba proteger el derecho de la ciudadanía a conocer en igualdad de condiciones a todos los candidatos. En cuanto a la razonabilidad, ¿se acuerdan que hemos dicho que siempre hay que hacer dos análisis, el de razonabilidad y el test de proporcionalidad? Indicó que el Consejo Nacional Electoral realiza una distribución equitativa de la publicidad, con lo que los candidatos pueden darse a conocer y promocionar sus programas políticos sin que los medios de comunicación tomen partido a favor de un candidato, y con ello pretende evitar que lo promuevan al realizar propaganda o publicidad fuera de los espacios que cuentan con el aval de la autoridad. Bueno, pues con esto terminamos nuestra charla, recordando que cada uno de estos bloques, como en el Jenga, representa un derecho humano. Puede ser la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al buen nombre. Y lo importante es que necesitamos jugadores expertos en que puedan mantener la verticalidad de la torre y sobre todo, como dice el artículo 1 constitucional, tenemos que ser progresivos en el respeto a los derechos humanos. Y el respeto no solamente significa quitar cualquier obstáculo para que tú lo ejerzas, sino también implica acciones del Estado que garanticen una mayor protección de tus derechos. Y sobre todo, si quien va a jugar estos derechos, quien está ahí o a quien representa esta torre es una persona que pertenece a un grupo que por sus condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, no ha podido tener la misma instrucción que los demás o las mismas posibilidades que toda la demás ciudadanía para poder ejercer sus derechos, bueno, pues hay que establecer cierto tipo de condiciones, cierto tipo de compromisos por parte del Estado para que esa persona realmente pueda ser incluida real y efectivamente en la sociedad. Así que el chiste de todo este juego es
que no se caiga la torre de nuestros derechos humanos. Necesitamos mantener la verticalidad, subir al siguiente nivel y sobre todo entender que existe un peso muy claro en lo que es el espacio vacío. Es decir, cómo interactúan las fichas cuando entran en colisión o hay un soporte arriba, abajo, todas se encuentran presionadas todo el tiempo. Y la mejor manera de ello, pues, es tener un estudio especializado por expertos que nos indiquen cómo poder resolver este tipo de casos tan complejos como la libertad de expresión, las redes sociales y las plataformas digitales. Pues hasta aquí mi charla. No sé si hay algún comentario final. ¿No? Bueno, pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Gerardo, Luis Fernando, Abel, César, Eder, Yareli, muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos pronto. Por lo tanto, ahí les dejo mi Twitter como Rubén Becerra RB de Victoria. Y bueno, pues ahí ver si nos platicamos también en las redes sociales sobre estos y otros temas. Nada más no nos vaya a bloquear, maestro. Sí, ya hasta lo seguí en Twitter, por favor. Al contrario, yo sí, si me ponen seguir, yo normalmente les sigo. así vamos haciendo ya le mandé comunidad. solicitud en Twitter hace varios días. ¿Ya? Bueno, ahorita lo checo, mi querido Luis Fernando. Muchas gracias, muy gentil de tu parte. Bueno, hasta luego, pues, doctor. que la pasen muy bien, buenas tardes. Nos vemos, Yareli. Gracias. Gracias, Luis Fernando, hasta luego.